Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a nuestro canal Predicando el nombre de nuestro Señor Jesús. Muchas gracias por acompañarnos. Continuamos con la serie de videos en donde mostramos uno de los atributos de nuestro Señor Jesús a través de toda la Escritura. Vamos a presentarte el día de hoy un atributo que se denomina el Elaión. Y eh, quiere decir o se traduce como el Dios Altísimo. Te presento aquí nuestras postales para que nos puedas ir siguiendo de favor. Recuerda que el nombre de Jesús es un solo nombre. Sus atributos son miles de atributos y cada uno de ellos nos revelan quién es nuestro Señor Jesús. Nos revelan la integralidad, la totalidad, toda la grandeza y la majestuosidad de su precioso nombre. El Elaión, el Dios Altísimo. Usamos la traducción Biblia textual en su versión 4 y también en algunas ocasiones, recuerda, para ver la morfología o la raíz, utilizamos la Reina Valera con Strong y concordancias morfológicas. Vamos a continuar con este video y déjame presentarte primeramente lo que significa. Cuando este atributo de nuestro Señor Jesús, el Elaión, aparece dentro de las Escrituras, recuerda que las Escrituras se refiere a su palabra viva, no es la letra, sino a sus palabras que son espíritu y que son vida. Nos muestran a Jesús, a ese Dios todopoderoso, a ese Señor altísimo, en una relación con toda su creación, indicando que Dios precisamente está por encima de todo lo que ha creado. Por eso es el Altísimo. El Elaión es el Dios de dioses, el Señor de señores, es el Rey de reyes, ante quien todos se postran en adoración, no solamente en el cielo, también en la tierra y aún debajo de la tierra, confesando que Él es el Señor. Por ejemplo, podemos ver en el Salmo 78, versículo 35, dice, se acordaban que Elohim era su roca y el Elaión, o sea, el Dios Altísimo, que los está redimiendo. Fíjense cómo se presenta a ese Dios con toda su creación, en esa relación o relacionándose con toda su creación, pero redimiéndola. Redimir es pagar un precio, tomando el lugar de ese objeto que está ahí, dado precisamente en garantía o perdido en un momento dado. Me explico. Cuando nosotros vamos a una casa de empeño, llevamos un objeto y dejamos ese objeto ahí, un reloj, un celular, lo que ustedes gusten, y se queda ahí, para que ustedes puedan recuperar ese objeto que ustedes dejaron en prenda, porque les dieron un préstamo, etcétera. Se considera que eso está aparentemente perdido, pero pueden recuperarlo otorgando precisamente un precio, un pago, para recuperar ese objeto y entonces vuelvan ustedes a tener esa relación directa con Él. Recordemos, Dios no es que haya perdido su creación, simplemente su creación fue sometida precisamente, como nos dice la palabra, porque el hombre pecó y decidió vivir alejado de su voluntad, de su propósito, de su presencia. Luego entonces Dios tuvo que redimir, y no porque saliera de su plan o porque fuera un plan B. Él ya sabía cuando hizo su creación, cuando realizó su creación, cuando creó al hombre, ya sabía que iba a ser traicionado
y aún así decidió crearlo. Por eso, él ya había previsto esta situación y ya había previsto la redención, es decir, tomar el lugar del pago. Recuerden que el pago por el pecado es la muerte, es la paga del pecado, es la muerte. Esa separación de Dios. Él toma nuestro lugar, no es que haya perdonado olvidando y sin dejar cubierta la deuda. Sí olvidó, sí perdonó, pero no dejó descubierta esa deuda, sino que la cubrió precisamente con su sangre y él pagó el precio de la redención. Es decir, fuimos rescatados de la muerte por la obra de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál era el objetivo? El propósito central que tiene toda su palabra. Que conozcamos quién es Él, que conozcamos su nombre y le adoremos por esa situación. En esta ocasión estamos presentando en este video el atributo de nuestro Señor Jesús como el Altísimo. Ese Altísimo que es no solamente el Dios de dioses y Señor de señores, sino que además redime a su pueblo. Vamos a ver también en Tito 2:3, aquí te presento esta cita, dice, aguardando la dichosa esperanza. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Aguardando esa dichosa esperanza. ¿Qué más? Dice, y manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Sabemos lo que hizo nuestro Señor Jesús. Él es el misterio que estaba velado, que estaba cubierto. Por eso era un misterio. Ni aun los ángeles conocían y sabían quién era ese misterio o en qué consiste ese misterio que es nuestro Señor Jesús. Podemos ver ahí muchísimas citas, sobre todo en las cartas de Pablo, donde nos explica que el misterio es Cristo Jesús. Ese misterio que estaba velado y fue revelado para que pudiéramos ver y conocer quién es ese Redentor. No solamente Salvador, sino también Redentor. Y observen entonces, dice, nosotros estamos aguardando esa dichosa esperanza y manifestación de la gloria. La gloria, recuerden, lo hemos visto en otros videos, la gloria es la presencia, la manifestación de quién es Dios. Dicho en otras palabras, su nombre. Revisen Efesios 1 del 3 al 14 y verán que esa gloria es su nombre. Vamos al versículo 14 de Tito, dice, quien se dio a sí mismo. ¿Qué es lo que hizo este gran Dios y Salvador, Cristo Jesús? Se entregó a sí mismo. Él se dio a sí mismo por nosotros y observen el objetivo, el por qué o el para qué. Para redimirnos de toda iniquidad y entonces, fíjense, purificar para sí, o sea, para él mismo, un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. Ese es el Ayón. Ese es el Dios altísimo que está en este Salmo 78, versículo 35 y en muchas otras citas en el Antiguo Testamento, donde aparece el Elohim o el Elyon redimiendo y salvando a su pueblo. Este gran Dios y Salvador al que se refiere este versículo 13 de Tito 2 y que queda confirmado en el versículo 14 de este capítulo 2 de Tito, que Él vino a redimirnos con un propósito, que seamos purificados, un pueblo santo, una iglesia santa, la esposa santa, para su propia posesión, celoso de buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? No celoso en el sentido de celar como lo entendemos humanamente, que nos enojamos y ponemos nuestra cara. No,
Celoso es el hecho de celar para cumplir, o sea, ser tan exigente en el sentido de que algo se cumpla, como veladores, cuidadores, guardadores de algo, de ese secreto que es el nombre de nuestro Señor Jesús. Y entonces somos celosos de que su nombre se propague, de que su nombre se conozca. Desafortunadamente encontramos muchísima información, muchísimas sectas, movimientos que se generan en contra y se levantan en contra del nombre de nuestro Señor Jesús para blasfemarlo, para vituperarlo, pero sabemos que Él es el Dios de dioses, el Rey de reyes y el Señor de señores. Es el Ayón. ¿Qué más podemos comentar acerca de este precioso atributo de nuestro Señor Jesús como el Ayón, el Dios Altísimo? Bueno, Él es el Dios soberano. En Él colocamos nuestra confianza, veíamos. ¿Por qué? Porque es el Redentor. Ese El Ayón tiene la supremacía sobre todos los dioses falsos. Y Melquisedec, ustedes recordarán esa anécdota de Melquisedec, que era el rey de Salem, ¿recuerdan? Jerusalén, acuérdense, el lugar de paz, ¿sí? O la ciudad de la paz. Era sacerdote, dice que era sacerdote del Dios Altísimo, y se refiere en dos preciosas oportunidades a Dios como el Elayón, cuando bendijo precisamente a Abraham. Todavía no era Abraham, era Abraham. Aparentemente Melquisedec era cananeo y vivía como uno de sus reyes. Parece ser, por lo que se ve en las escrituras, no es muy claro, que pudo haber conocido a Dios como Elohim, ¿de acuerdo? O a lo mejor no lo conoció. No lo sabemos, no es muy claro. Recuerden que Elohim también es el Dios de dioses y Señor de señores, pero tal vez como Elohim no lo conoció. Ahorita lo vamos a ver en los pasajes donde, en Génesis precisamente, donde podemos ver esta preciosa anécdota acerca de Melquisedec, de Abraham y de nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, el Ayón, pero no se le menciona como Elohim. Sin embargo, sí lo conoce como el Ayón, el Dios Altísimo. Parece ser que tampoco lo conocía como ese Dios Sidkenu, que es la justicia. Al parecer, no lo conocía. No podemos afirmarlo o negarlo, o tal vez sí lo conocía, porque el Elayón, al redimirnos, también es un Dios justo. Entonces no es muy clara la escritura. Tampoco podríamos decir que podría o no conocerlo como el Shaddai, que es el Dios dador de bendiciones, recuerden, en medio de la tribulación, en medio de la prueba. ¿Para qué? Nos levanta y nos fortalece para que sigamos adelante bendiciendo su nombre, alabando su nombre aún en medio de la tormenta, en medio de la tribulación. Sin embargo, hay algo bien claro. Melquisedec sí conocía a Dios como el Ayón y era su sacerdote. Vamos a ver estas citas de Génesis, de Salmos, este Salmo 78 que ya mencionamos hace ratito, Daniel 4, Hechos 16, Lucas 8, Filipenses 2, del 9 al 11. Vamos a verlas y vamos a utilizar nuestra herramienta de Eastword. Déjenme presentarla, por favor, permítanme un segundo. Listo. Les comparto aquí nuestra primera cita, es la de Génesis. Estaríamos en Génesis capítulo 14, Génesis 14, y nos vamos a los versículos del 17 al 23. Y podemos observar, ahí el título aparece, por ejemplo, Abraham bendecido por Melquisedec. Vamos a ver cómo se expresa Melquisedec, qué es lo que sucede en relación a esta anécdota. Después que regresó tras derrotar a Kedorlaomer, acuérdense que Abraham había salido en una situación específica para recuperar sus bienes,
Dice, y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, que era la llanura del rey. Entonces, bueno, aquí vemos una guerra entre todos estos reyes. Y luego nos dice Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de El Elaión, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham por Elaión, poseedor de cielos y tierra. Fíjense cómo denomina este sacerdote ofreciendo pan, ofreciendo vino. Es una figuración de lo que es, o una prefiguración de lo que es la cena del Señor. Observen esto. Y dice, bendito sea Abraham. ¿Cómo lo bendice? Dice, por el ayón. Pone el nombre Elaión encima de Abraham. Recuerden que posteriormente a Moisés Dios le da una orden, pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así bendecirás a los hijos de Israel y empieza la oración, ¿no? Yahvé te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro, etcétera. Y al final pondrán mi nombre y yo lo bendeciré. Vean cómo describe en este momento Melquisedec a el Elaión, poseedor de cielos y tierra. Y lo bendice, dice, bendito sea el Elaión, quien entregó a tus adversarios en tu mano y le entregó el diezmo de todo. Y dijo el rey de Sodoma a Abraham, dame a la gente, perdón, ya me salté hasta acá, ¿sí? No, sí, perdón. Y dijo el rey de Sodoma a Abraham, dame la gente y toma para ti los bienes. Pero Abraham respondió al rey de Sodoma, he alzado mi mano a el Elaión, poseedor de cielos y tierra, que todo lo que es tuyo no tomaré ni un hilo ni una correa de sandalia para que no digas yo enriquecí a Abraham. Vean la fe de Abraham. La fe de Abraham no estaba puesta en la recompensa. La fe de Abraham no estaba puesta en un rey. La fe de Abraham estaba puesta en quién? En el Elaión, que es el poseedor de cielos y tierra. Sabía que es, o siendo el poseedor de cielos y tierra, no le va a faltar absolutamente nada y por eso no quiere las riquezas de este rey de Sodoma. Por eso le dice, no quiero nada, no quiero nada. He alzado mi mano, o sea, juré al Elaión, que es el poseedor de los cielos y la tierra, que no voy a tomar absolutamente nada, ni una correa de la sandalia, dice, para que no digas yo enriquecí a Abraham. ¿En dónde está la confianza de Abraham? En el Elaión. Vamos a ver otra cita más que nos presenta a nuestro Dios como el Altísimo. Vamos al Salmo 78:35, que ya habíamos proclamado hace ratito, pero vamos a verlo aquí nuevamente. Salmo 78, verso 35. Y dice la palabra, se acordaban que Elohim era su roca y el Elaión que los está redimiendo. Aquí vemos otros atributos mencionados acerca de Dios, el Elohim, luego también la roca, que son muy evidentes estos dos atributos, pero se conjuntan con el Elaión. Y todavía el Elaión, acuérdense, es una combinación de dos atributos, el. ¿Se acuerdan también que es una contracción o de una abstracción de lo que es el nombre, ¿no? El Elohim, el que es, ¿sí? Y el Elaión que los está redimiendo. Es precisamente el versículo que estábamos comentando hace ratito. ¿Quién es este Elaión? El que redime, el que regresa a su pueblo, a su estatus, a su estado original que tenía y que fue creado precisamente para adorar y glorificar su precioso nombre.
Vamos a ver otra cita. Vamos a Daniel 4, versículo 34. Y 4. Y fíjense, pero al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos a los cielos y mi razón me fue de vuelta. ¿Se acuerdan que aquí Nabucodonosor había pecado contra ese Dios altísimo y había dicho que él era poderoso y que él había conseguido todo lo que tenía en sus propias fuerzas, dejando de lado a El Elayón, la cosa que no hizo Abraham? Abraham confió y dijo, no quiero nada, no quiero tus riquezas, no quiero que digas después, yo enriquecí a Abraham. No, quien me va a enriquecer es mi Dios. Y observemos entonces, dice, yo Nabucodonosor alcé mis ojos a los cielos, mi razón me fue de vuelta. Entonces, lo primero que hace, ¿qué es? Observen, bendije a Elayón. Y aquí hago una pausa. ¿Qué hizo Abraham? Bendijo a el Elayón. ¿Qué hace Nabucodonosor cuando recobra su conciencia, cuando recupera su mente? Bendijo a Elayón. Dice, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Quién es ese que vive para siempre? Jesús. Jesús, cuyo dominio, dice, es sempiterno y su reino por todas las edades. El Elayón, el que vive sempiternamente, o sea, para siempre. Ese es nuestro Señor Jesús. Vamos a ver otra cita. Vamos a Hechos 16, 17 y 18. Listo. Y fíjense, esta seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son esclavos ¿de quién? Del Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. ¿Qué anuncian los esclavos del Dios Altísimo? La salvación. ¿Quién es la salvación? Jesús. Esos esclavos del Dios Altísimo están anunciando al que iba a venir a salvar y a redimir. Vean el verso 18. Y esto hacía por muchos días hasta que Pablo se disgustó y volviéndose dijo al Espíritu, en nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella, y al momento salió de ella. Esclavos del Dios Altísimo. Pero dice, se voltea y no dice, en nombre del Dios Altísimo. No menciona el atributo, menciona el nombre. Obsérvenlo. No dice en nombre del Dios Altísimo, aunque lo está diciendo veladamente. ¿Por qué? Porque dice, en nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Pero fíjense lo que dice el versículo 17. Se los voy a sombrear aquí. Estos hombres son esclavos de quién? Del Dios Altísimo. ¿Qué es lo que anuncian? La salvación. ¿Quién es la salvación? Jesús. ¿Qué es lo que hizo Pablo? En nombre de Jesucristo, ese Dios al que servimos, ese Dios altísimo al que servimos, te ordeno que salgas de ella. Aquí recordamos que había un espíritu de adivinación en esta mujer y hacía ganar mucho dinero a sus dueños, a sus amos, ¿verdad? Etcétera, lo que ya sabemos ahí. Pero bueno, lo que importa es que nos presenta la escritura aquí a nuestro Señor Jesús como ese Dios altísimo, el Elyon. Vamos a ver otra cita más, vamos a Lucas 8, 28, y podemos ver cómo nos sigue presentando la escritura a nuestro Señor Jesús como el Dios Altísimo. Aquí lo presenta de una manera
diferente, con otras palabras, pero podemos ver que es exactamente el mismo sentido. Fíjense el versículo 28 de Lucas. Al ver a Jesús, cayó ante él dando alaridos y con gran voz dijo: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Un demonio, ¿se acuerdan? Estaba dentro de una persona que estaba poseída, lo hace dar alaridos, llega corriendo delante de Jesús, se postra delante de él y lo reconoce como Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. A lo mejor me dices, bueno, pero aquí no dice que sea el Dios Altísimo, dice que es el Hijo del Dios Altísimo. Yo te preguntaría, si ves el capítulo 8 de Juan, ¿por qué querían matar a Jesús? Le dicen, no te matamos por otra cosa, sino por blasfemo, porque diciendo que eres el Hijo de Dios, te haces Dios. Y fíjense lo que dicen los demonios. También hubieran tenido que matar a los demonios y crucificar a los demonios, ¿no? Porque ellos sabían y reconocían quién era nuestro Señor Jesucristo, el Dios Altísimo. Otra cita más que nos deja bien claro lo que estamos comentando y que ya conocemos, Filipenses 2, está este precioso salmo que está en el Nuevo Testamento. Bueno, prácticamente toda la escritura es un salmo gigantesco porque es alabanza para nuestro Dios, ¿verdad? Pero vemos aquí lo que nos dice este precioso salmo. Fíjense, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, lo más alto, fíjense, y le dio el nombre que está sobre todo nombre. ¿Dónde está Jesús? En lo más alto, es el Dios Altísimo, en lo más alto, exaltado hasta lo más alto, no dice abajo de mí. A lo mejor me vas a decir, bueno, en otras partes de la escritura dice que todo le fue sometido. Sí, dice todo le fue sometido, excepto aquel que le sometió todas las cosas. Sí, es cierto, pero observa lo que dice aquí. Allá habla del sometimiento y eso es otro tema diferente. Observa lo que dice aquí. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, o sea, lo más alto. Y lo más alto no es un lugar, lo más alto es Dios Padre. ¿Hasta dónde fue exaltado? ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, ahí en Juan, desde el capítulo 14 hasta el 16, que está diciendo que se va a ir, que él va a preparar moradas, etcétera? Véanlo. Y dice, no entienden ustedes que les estoy hablando del Padre, me voy. Y me preguntan a dónde. No es a dónde, es a quién voy. Voy a regresar a ser el Padre. Repito otra vez aquí, Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Cómo es que lo exaltó? ¿Cómo es que lo glorificó? Podemos recordar aquí el Evangelio de Juan, capítulo 17. Padre, yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste. Di a conocer tu nombre. ¿Se acuerdan? Di a conocer tu nombre. Acabó la obra. ¿Cuál era la obra? Dar a conocer su nombre. Y me vas a decir, ¿y esto qué tiene que decir, qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Pues después dice, glorifícame ahora tú. O sea, yo te glorifiqué acabando la obra, dando a conocer tu nombre. Ahora glorifícame tú con esa gloria que yo tenía antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es esa gloria? El nombre, regresar a ser el Padre. Así de sencillo. ¿Qué es lo que hizo Dios exaltándolo hasta lo más alto? ¿Cómo lo exaltó? Dice, dándole o le dio el nombre, que es sobre todo nombre, propósito y objetivo. ¿Para qué? Fíjense, verso 10. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Todos los que están en el cielo, ángeles, querubines, tronos, dominaciones, principados, potestades, arcángeles, todos los que están en el cielo, todos los que están en la tierra y aún debajo de la tierra. Y luego nos dice el versículo 11, ¿cuál es el propósito?
Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que es el glorioso Dios Padre, o para gloria de Dios Padre, Él es el Altísimo. Si vemos, por ejemplo, te voy a presentar aquí otra traducción. Por ejemplo, si ves aquí la nueva versión purificada, dice lo que te estoy diciendo. Toda lengua confiese o reconozca que Jesús, Cristo Señor, es el glorioso Dios Padre. Entonces, observemos cómo la palabra nos presenta a Jesús como ese Dios altísimo. Este es el atributo que quería compartirte el día de hoy. Espero que sea de mucha bendición. Hay muchas citas más que tú podrías estar viendo. Recuerda ahí en tu concordancia para que puedas checar muchas otras citas más que nos pueden dar luz acerca de quién es este Elayón, este precioso atributo de El Elayón. Jesús, el Dios Altísimo. Y es precisamente lo que queríamos compartir contigo en este tu canal, predicando el nombre del Señor Jesús. Hasta la próxima, que nuestro Señor Jesús te bendiga y nos bendiga ricamente para gloria de su precioso nombre. Bendiciones.